Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Y le agradecemos a Dios este tiempo que lo podemos adorar, que podemos estar juntos como iglesia. Es tan importante, como decían recién, ¿no? Atesorar cada momento, en este tiempo tan duro que está viviendo la humanidad, y la iglesia está dentro de la humanidad. Así que nosotros también vivimos en la pandemia, pero no estamos como los que no tienen esperanza. Nosotros confiamos en el Señor. En toda nuestra vida confiamos en el Señor. Voy a continuar predicando sobre la epístola de Judas, un mensaje que yo nunca pensé que iba a hacer, ni quería hacer. Uno cuando lee la epístola de Judas dice, no, esto no. Pero el Espíritu Santo nos inquieta, nos habla, y es de bendición para mi vida, a pesar de lo árido que es y lo difícil que es de bendición para mi vida estudiarla, meditarla, y me ha puesto en caja en muchas cosas. Así que vamos a abrir la palabra de Dios. Hoy vamos a mirar 3 versículos, pero vamos a leer desde el principio. Judas es muy cortito, tiene 25 versículos y es un solo capítulo. Así que vamos a comenzar por el versículo 1. Los primeros 4 versículos ya lo hemos predicado. Hoy estaremos predicando versículos 5, el 6 y el 7. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, los que estuvieron viendo YouTube, los anuncios, yo le puse como título a este mensaje, malos ejemplos. Y lo que vamos a ver son 3 malos ejemplos, 3 ejemplos que da la carta de Judas sobre un Dios que es un Dios de justicia, un Dios que es un Dios santo y un Dios que juzga y ejecuta su juicio. Hermanos, si hay algo que les quiero transmitir en esta noche es que con el pecado no se juega. Con el pecado no se juega. La palabra pecado parece una palabra fuera de uso, ¿no? Inclusive dentro de algunos ámbitos cristianos. No se predica de pecado, no se predica de arrepentimiento, pero el pecado es la peor enfermedad para la vida humana. Y es la peor enfermedad para un cristiano. Porque el pecado es el veneno. El pecado es lo que destruye las familias, lo que destruye las vidas, lo que destruye a los jóvenes. El pecado es lo peor que nos puede suceder. Y no es como una pandemia que nosotros vamos caminando y nos contagiamos. No, nosotros vamos hacia el pecado. El pecado también es una decisión de vida. Yo decido mentir, yo decido engañar, yo decido robar, yo decido ser violento, yo lo decido. Así que, por un lado,
nos quedamos tranquilos de que no se nos va a pegar el pecado si nosotros no queremos. Pero por el otro debemos cuidarnos y guardarnos y escuchar lo que la palabra nos quiere decir, porque el Señor nos está advirtiendo durante toda esta carta sobre las consecuencias que trae el pecado. Este pasaje también nos muestra algunas facetas de Dios. Dios no es el genio de la lámpara. Muchas personas se acercan a Dios solamente para buscar algo, para encontrar algo, ¿no? Y se acercan a las iglesias y dicen, bueno, estoy sin trabajo, voy a ir a la iglesia a ver si consigo trabajo, o estoy enfermo, voy a ir a la iglesia a ver si Dios me sana. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio habla de salvación, habla de ponernos a cuenta con el Dios que no creó para vivir una vida que agrade a Dios. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo vino a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener relación con Dios, una relación que va a durar toda la eternidad y que va a exceder los muchos o pocos años que vivamos en esta tierra. A la larga partiremos un día y tendremos que encontrarnos con el Señor. Entonces, Dios, que es un Dios misericordioso, y hoy se cantó, que es un Dios de gracia, que es un Dios que nos ama tanto, hermanos, que nos advierte sobre el pecado, que nos advierte que las decisiones en nuestra vida pueden cortar la comunión con el Señor. Miren lo terrible del pecado. Fue el pecado el que cortó la comunión con Dios en el huerto del Edén. Fue el pecado lo que trajo a Cristo al mundo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Es el pecado lo que destruye las vidas, destruye las familias y destruye también las sociedades. Es el pecado lo que hizo que la sociedad en la que estamos viviendo se aleje tanto de Dios. Es el pecado de los profesionales, es el pecado de los que trabajan, de los que enseñan, de los que gobiernan. El pecado está trayendo destrucción a esta sociedad, la argentina y la del mundo. Entonces, cuando hablamos de pecado, estamos hablando, la Biblia traduce pecado como errar el blanco, ¿no? Como decir, bueno, cuando yo estoy pecando, no estoy acertando en mi relación con Dios, me estoy alejando de Dios, estoy decidiendo ofender a Dios. Hermanos, la realidad de lo que está pasando, no solo en el mundo, y más en la iglesia, nosotros los que estamos acá somos parte del cuerpo de Cristo, hemos creído en el Señor. Si hay alguien que está por primera vez, tiene que saber que necesita solucionar el problema del pecado y creer en el Señor para ser salvo. Pero la realidad es que la gracia, la sublime gracia de la que tanto cantamos, la misericordia de Dios, nos han acostumbrado. Nos acostumbramos tanto a la gracia y a la misericordia de Dios que nos olvidamos de la santidad de Dios. Que nos olvidamos que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios justo, que la gracia, como hemos visto en versículos anteriores, que hay personas, inclusive desde los púlpitos, que enseñan una gracia libertina, una gracia que no es la gracia de Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos esforzarnos en la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos vivir vidas que agraden a Dios viviendo bajo la gracia. La gracia no es un permiso para pecar. La gracia no es un permiso para vivir como querramos. Si somos hijos de Dios, si amamos a Dios, debemos someternos al amor de Dios, a la fuerza que Dios nos da, al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra vida y decirle, Señor, te quiero agradar. Quiero vivir una vida que te agrade. Quiero que mi vida transmita lo que Cristo hizo en mí. Quiero que mi familia transmita lo que Cristo hace en mi familia. Quiero ser luz. La Biblia nos dice que nosotros debemos ser luz del mundo y sal de la tierra. ¿Y cómo lo somos? Es verdad que lo somos predicando, pero también lo somos viviendo. ¿Cómo vivimos? Transmitimos
a Cristo. ¿Pueden decir amén? Como vivimos, transmitimos a Cristo. Y Judas, inspirado por el Espíritu Santo, porque cuando nosotros leemos la palabra y a veces leemos la carta de Judas o las cartas de Juan o los evangelios de Mateo, de Lucas, detrás de eso hay un escritor, que no son ellos. Ellos solamente pusieron la manito. El escritor es el Espíritu Santo. Por eso le llamamos palabra de Dios, porque es Dios el que está hablando por medio de su palabra. Y Judas, inspirado por el Espíritu Santo, está lanzando una advertencia a la iglesia y sobre todo a aquellos que habían pervertido la fe, que habían hablado de una fe ligera, una gracia de Dios ligera, y que invitaban a la gente a pecar, a vivir una vida total, Dios se va a encargar de todo. Total, Dios me salvó, vivo como quiero, busco a Dios cuando lo necesito, Dios se va a encargar. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice, encárgate vos. Cuidá tu salvación con temor y temblor. Encárgate, hacete cargo de tu vida cristiana, hacete cargo de tu testimonio, hacete cargo de tu santidad, que yo te voy a ayudar, que mi gracia te va a sostener, por supuesto, hermanos, por supuesto, el Señor nos ayuda en nuestras debilidades, pero es una decisión nuestra la de vivir en santidad. Es una decisión nuestra la de que nuestra familia vea en nosotros a alguien que transmite a Cristo. Es una decisión nuestra como jóvenes, vivir en santidad y ser jóvenes diferentes, distintos, que atraigan a otros jóvenes, que otros jóvenes digan, quiero tener lo que ellos tienen. Porque hay muchos que están fuera de estas cuatro paredes, cansados de la vida. Y si no hay quien les predique, si no hay modelos, si no hay ejemplos, si no hay una iglesia llena del Espíritu Santo que les muestre a Cristo, ¿cómo creerán? Judas nos da tres ejemplos. Tres ejemplos que cuando los que escucharon esta carta leyeron, entendieron de qué se estaba hablando. Esta gente sabía de qué estaba hablando Judas porque estos ejemplos son bíblicos. Estaban en el Antiguo Testamento. Entonces cuando leyeron dijeron, sí, Dios es así. Y entonces, ¿por qué nos están predicando de otra manera? ¿Por qué nos están hablando de que algunos hombres entraron encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, hombres malos? Esa es la palabra, malos, sin bondad, que dicen, convierten, fíjese qué interesante, en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Si la gracia se puede convertir en libertinaje, quiere decir que la gracia de ninguna manera es una gracia de libertinaje. Es una gracia de santidad, es una gracia de agradar a Dios, es una gracia de cada día junto al Señor ser mejores, hermanos. Pelear contra la tentación, contra el pecado, ser mejores padres, ser mejores madres, esposos, hijos. Porque Dios está a nuestro lado y el Señor quiere que vivamos vidas santas. Primero, porque amamos a Dios. Y segundo, porque el pecado trae consecuencias. Cuando he hablado con hermanos que han pasado situaciones de pecado o de problemas graves en sus vidas, todos llegan a la misma conclusión. Si pudiera volver atrás, no lo haría. No lo haría. Porque las consecuencias son tan graves, hermanos. Las consecuencias familiares, la rotura de la comunión con Dios, las consecuencias espirituales son tan graves que después la gracia de Dios y la misericordia de Dios ayuda a que nos podamos poner de pies y seguir adelante. Pero el pecado tiene consecuencias. ¿Pueden decir amén? El pecado trae consecuencias. Lo que hacemos en el presente tiene una consecuencia en el futuro. Tiene una consecuencia en el día que sigue. Y el primer ejemplo que Judas nos da lo saca de la historia de Israel.
de la historia del pueblo de Israel. Una historia muy conocida que aparece ahí en el versículo 5. Judas dice, miren, les quiero recordar, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Acá está contando algo que sucedió en los capítulos 13 y 14 de Números. Lo podemos ver bien. Acá vemos un pueblo que comenzó a renegar de Dios. El mismo pueblo a quien Dios había sacado con mano poderosa, que lo había sacado de la esclavitud de Egipto. Ustedes saben que Egipto es sinónimo de la vida lejos de Dios. Todos nosotros hemos salido de la esclavitud. La palabra de Dios dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Todos nosotros estuvimos en Egipto, todos nosotros estuvimos cautivos y un día el Señor nos salvó y nos sacó. Entonces, cuando estaban leyendo estos cristianos, que algunos estaban influenciados por esta clase de falsos maestros y predicadores, y vieron esto, dijeron, sí, lo que le pasó al pueblo de Israel es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros también estábamos esclavos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos salvó. La mano poderosa de Dios había liberado a su pueblo. Hermanos, nunca hubo en la historia un hecho tan tremendo como eso. Nosotros tenemos en nuestra historia hechos tremendos como el cruce de los Andes para liberar a Chile y tantas cosas más, las gestas de la independencia. Pero esto fue terrible. Esto fue Dios metiéndose en la historia con esas plagas y sacando a su pueblo de la esclavitud, liberándolo de Egipto y sacando 2 millones de personas de la esclavitud. Y dice que comenzaron a caminar rumbo a la tierra prometida. Tenían que atravesar un desierto, cruzar el Jordán y después llegar a la tierra que Dios le había prometido. Pero dice que cuando llegan a un límite de la tierra prometida, ahí en Cades Barnea, dice que ellos envían espías, algo que Dios no les había dicho. Dios les había dicho, entren a la tierra prometida, pero ellos envían espías, como diciendo, no confiamos tanto en lo que Dios nos está diciendo. Vamos a mandar unos espías para ver qué opinan ellos. Ahí está, es un primer error, ¿no? O sea, ¿qué nos interesa a nosotros? ¿Lo que opinan los hombres o lo que opina Dios? Y ellos mandaron 2 espías. Cuando volvieron, trajeron malas noticias. Dijeron, la tierra es hermosa, los racimos de uvas son gigantescos, pero hay hombres que son como gigantes, armados, pueblo numeroso, guerrero, nos van a hacer pomada. Eso fue lo que dijeron. Pero 2 hombres, Josué y Caleb, dijeron, no importa, Dios nos prometió y Dios va a cumplir. Ellos fueron los únicos que entraron en la tierra prometida. 40 años estuvo el pueblo de Dios vagando en el desierto. 40 años. ¿Saben por qué? Se tenía que terminar toda una generación incrédula para que pueda entrar una generación que quisiera adorar al Señor. Y los únicos 2 que entraron fueron los 2 que dijeron, vamos en el nombre del Señor. Hermanos, la incredulidad trae consecuencias. El no creerle a Dios trae consecuencias. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Es un terrible ejemplo. Y hermanos, ¿y esta pandemia? ¿Cómo hemos reaccionado nosotros en esta pandemia? Esta pandemia fue como un desierto. Fue como un desierto. ¿Cómo hemos reaccionado? Porque lo que trajo esta pandemia fue también sacar a la luz cómo estaba nuestra vida espiritual. Porque mientras todo estaba bien, veníamos a la iglesia, cantábamos los coritos, disfrutábamos de la vida, que esto, que lo otro, nos quejábamos por la falta de trabajo o si había una enfermedad, pero esto nos tocó a todos. ¿Y sabe lo que pasó en este tiempo? Muchos tuvieron un avivamiento personal. Muchos buscaron a Dios.
Familias enteras buscaron al Señor. Familias enteras se acercaron a Dios en este tiempo de dolor y de pandemia y de desierto porque necesitaban el maná, necesitaban al Señor, necesitaban la fuerza del Señor. Muchos creyentes empezaron a leer sus Biblias en sus hogares. Muchos creyentes comenzaron a servir en la iglesia diciendo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Y ministerios crecieron, el evangelismo y tantas cosas más. Y otros dijeron, Dios no va a poder hacer nada. No lo dijeron porque no queda bien decirlo, pero con sus actos dijeron, Dios no va a hacer nada. Muchos se apartaron de la iglesia. Muchos han abandonado iglesias. Iglesias se han cerrado por esta pandemia. Y hermanos, los planes de Dios no los altera una pandemia. La gloria de Dios no es manchada por una pandemia. El propósito de Dios no lo cambia una pandemia, como no lo cambió el desierto, como no cambió la persecución en la iglesia primitiva. Dios cumple su propósito porque Dios es soberano. ¿Cuántos le pueden dar la gloria al Señor? Hermano, nosotros no podemos bajar del propósito de Dios, pero Dios sigue en su propósito porque Él es soberano y lo que Él dice se cumple. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Hermanos, miren, el escritor de Hebreos tenía seguramente esta historia en el corazón cuando estaba escribiendo ahí en el capítulo 3 de Hebreo, versículo 7. Él dice algo muy interesante, porque cuenta un poco la historia hablando del reposo del pueblo de Dios. Él le llama el reposo a la tierra prometida y habla del reposo del cristiano, el cristiano que vive la vida en el Espíritu, que vive una vida cerca del Señor, que descansa en el Señor, que pone su confianza en el Señor. Y él dice ahí, en el capítulo 3, versículo 7, contando esta historia, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcan el corazón. Hermanos, si oyereis hoy su voz, hoy, era hoy para ellos y es hoy para nosotros. No endurezcan el corazón. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Recuerdan, hermanos, Dios los mantuvo durante 40 años. Dice que ni la ropa se les gastó. Y estaba la nube que los acompañaba, el maná del cielo. Dios los guardó, aún en su incredulidad. Dios los cuidó y los guardó. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios hoy nos está advirtiendo sobre que podemos vivir una vida gozosa, llena del amor de Dios, llena del poder de Dios, servirlo si nos mantenemos en santidad. Pero, hermanos, se lo digo con dolor y me lo digo a mí, porque los que han adorado al Señor, los queridos hermanos que han dirigido la reunión, los pastores, los predicadores, no estamos exentos también de caer en pecado y de descuidarnos y de deslizarnos, como dice la palabra. Esta palabra es para cada uno de nosotros. Y acá el Señor está diciendo, cuidado con tener un corazón malo de incredulidad, cuidado con el pecado, exhórtense unos a otros para que ninguna se endurezca por el engaño del pecado. Acá está aliando el escritor mentira
engaño con pecado. Es mentira que vos podés levantar las manos y adorar a Dios y vivir una vida de pecado. Eso es mentira. Es mentira que vos podés servir a Dios y vivir una vida de pecado. Es mentira que tu familia va a estar bien, que tu familia van a crecer, que tus hijos van a crecer si vos vivís una vida de pecado. Porque tu testimonio será malo y como dice la palabra de Dios, tu pecado te alcanzará. Esto es muy duro, hermanos, pero esta es la advertencia que Dios nos está haciendo en este tiempo. Estos son tiempos muy difíciles y muy duros y la iglesia ha estado dormida durante mucho tiempo y esta pandemia ha sacudido a la iglesia. La ha sacudido para decirle ya basta, Cristo viene pronto, necesitamos santificarnos y buscar al Señor. Y esto es una lucha de cada día hasta el final. Miren, a un gran predicador, cuando tendría unos 40 años, le dijeron, mire hermano, queremos, un periodista se acercó y le dijo, mire hermano, queremos hacer una biografía de su vida. Y este predicador le dijo, vuelvan dentro de 30 años, porque he visto muchos caer en la última vuelta. He visto muchos fracasar en la última vuelta. Hermanos, es una lucha diaria. Wesley, un tremendo predicador, dijo una vez, nadie presuma de misericordias pasadas como si estuviéramos exentos de riesgo. También Pablo, ahí en 1 Corintios, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, Dios nos está advirtiendo. Y yo sé que hoy le puedo caer pesado o que hoy le puedo caer mal. Pero si en esta noche uno de nosotros recapacita sobre áreas de su vida y dice, Señor, basta, ayúdame a cambiar, no importa si me mira torcido, yo lo voy a querer igual. Pero el pecado es un asesino. Y yo no quiero que ninguno se pierda y que todos tengan vida eterna. Yo no quiero que ninguno de nosotros se aleje del Señor. Que ninguno de nosotros el día de mañana pueda decir, miren las consecuencias de este pecado. ¿Saben, hermanos? Los hermanos que discipulan, que trabajan en la iglesia, cuando yo les cuento esto, saben de qué estoy hablando. A veces vienen hermanos que quizás estuvieron apartados por 10 o 15 años, o jóvenes que se convirtieron conmigo allá en el año 86, y los veo venir. Y vuelven y la misericordia de Dios los ayuda y los bendice. Pero vuelven tan destruidos, familias destruidas, la droga, hijos por todos lados, enfermedades y tantas cosas más. Si el Señor te daba la gracia para seguir adelante, ¿por qué dejaste? Hermanos, esto no nos tiene que pasar. Nos tenemos que aferrar del Señor, tomar de la mano del Señor y cada día disfrutar el gozo de ser sus hijos. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Porque por eso murió Cristo, hermanos. Por eso el Señor entregó su vida en la cruz del Calvario. Por eso dijo, nadie me saca la vida, yo la doy. Por nosotros, por mí, por usted. ¿Cómo no darle la gloria al Señor? ¿Cómo no decirle gracias, Señor, por lo que hiciste por mí? ¿Y cómo no ser fieles al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que cuidar nuestra salvación, nuestra vida, nuestra santidad. Miren, cuando John Bunyan, un tremendo escritor, ustedes saben que uno de los libros más vendidos de la historia y el segundo libro más vendido cristiano detrás de la Biblia es El Peregrino. Yo lo recomiendo a todos los jóvenes que lean El Peregrino, que lo lean, que lean esa tremenda historia del peregrinar de un cristiano hacia la ciudad celestial. Dicen que cuando él termina El Peregrino, unos días después,
él tiene un sueño. Y en el sueño se empieza a inquietar, porque comienza a soñar su libro. ¿Cómo era la historia de su libro? Y él, cuando el libro termina, es la historia de que Cristiano ya entra en el último camino hacia la ciudad celestial. Y él soñó que cuando estaba llegando a la ciudad celestial, estaba ya a la puerta de la ciudad celestial, él vio un camino que no había visto antes y que no había pensado cuando escribió su libro. Era un camino a metros de la ciudad celestial. El camino decía, camino de perdición. Camino de perdición. Hermanos, el enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, no dejemos crecer la incredulidad en nuestra vida. Confiemos en el Señor. Confiemos nuestros hijos al Señor. Confiemos nuestra vida al Señor. Cada decisión que tomemos, tomémosla de la mano del Señor. El segundo ejemplo habla de los ángeles. Esos seres que nosotros vemos en la literatura, que son tan lindos y brillantes, y en la Biblia aparecen. Parece que no todos los ángeles fueron así. Hubo ángeles que dice ahí en el versículo 6 de Judas que hemos leído, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El segundo ejemplo son los ángeles. No me voy a meter acá en los vericuetos de este versículo, pero solo les quiero decir que este es un ejemplo terrible. Ángeles que estaban en la presencia de Dios. Y parece ser que hubo rebeldía en el corazón de ellos, que hubo orgullo, y es como que se armó una guerra civil en el cielo. Ángeles que se rebelaron contra Dios. Tenían un jefe. Se conoce como Satanás o Lucifer. Isaías, profetizando, Dios le va mostrando algo y él lo dice. Y él dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Ahí ven a los ángeles caer de su dignidad. Estaban en el trono de Dios. Ellos estaban ahí. Ellos vieron la creación del hombre, la creación de la tierra. Ellos estuvieron ahí. Eran el ejército celestial. Su función era adorar al Señor. Y un día el orgullo, la rebeldía se metió en ellos y fueron expulsados, dice la Biblia. Hermanos, en este tiempo también ha habido orgullo entre los cristianos. Se ve mucho el orgullo, ¿no? Se ve mucho la soberbia. Cristianos orgullosos, ministerios orgullosos, iglesias orgullosas. Y Dios, el Señor a una iglesia en Apocalipsis le dice, ¿vos te crees rico? ¿Vos crees que tenés todo? Yo te digo, dice el Señor, que sos un ciego, miserable, terrible. Orgullo. El orgullo. Pero el camino es la humildad. No es el orgullo. El camino que Dios quiere es la humildad. El apóstol Pedro decía, humíllense. Decía, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que los exalte el Señor a su debido tiempo. Hoy un hermano me mandó este versículo por WhatsApp. Me dijo, Ricky, este versículo, ¿no? Y me quedó en el corazón y lo metí en la predicación. Hermanos, ¿cuándo será el tiempo que nos exalte el Señor? Cuando estemos con Él, en la gloria. Pero acá en esta tierra, el orgullo no tiene que entrar en nosotros. Debemos ser humildes. Y el último ejemplo es Sodoma y es Gomorra. Todos conocen la historia de Sodoma y Gomorra, aquella ciudad
que fue destruida. Y uno dice, ¿cómo puede ser una ciudad destruida? Y hermano, quizás nosotros esta ciudad la podemos identificar más con este tiempo. Ahí en el versículo 6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, la cual es de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto también es tremendo. Son tiempo. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? El sexo. El sexo sin la aprobación de Dios. El sexo sin el amor que Dios nos dio para vivirlo. Fue la perversión. De ahí viene la palabra sodomía, ¿no? Que tiene que ver con la homosexualidad, que tiene que ver con las perversiones, con el sexo con niños, con la prostitución. Todos males de este tiempo. Todos terribles males de este tiempo. Y también Sodoma tenía idolatría. Y también Sodoma tenía algo que está siempre muy encasillado con el sexo, que es el ocultismo. Ocultismo, sexo, idolatría. Males de este tiempo. ¿Cuántas personas vemos a veces gastando su dinero en magos, chantas, pay y tantas cosas más? ¿Cuántas personas atrapadas por esas cosas? Lo vemos a veces en General Paz. Ya hace años que nos vienen cortando gallinas y no pasa nada. El diablo quiere destruir a la iglesia, pero la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hermanos, lo que nos está diciendo Judas es que el pecado y el juicio marchan juntos. Sodoma pecó y Sodoma estuvo bajo juicio. Sodoma y Gomorra. ¿Saben qué? Este Dios amoroso, este Dios de misericordia, este Dios que nos ama y nos ayuda y nos perdona cuando nos arrepentimos. Cuando nosotros vamos al Señor y nos arrepentimos, Él nos perdona. Y nos ponemos a cuentas con Él y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Este Dios es un Dios que también trae justicia. Es un Dios que disciplina. Hermano, ¿usted no se dio cuenta que este mundo está bajo juicio de Dios? Qué raro, ¿no? Que cuanto más Sodoma se metía en este mundo, vino todo esto. Yo estoy convencido que todo esto es un juicio de Dios. Un juicio de Dios sobre una humanidad perversa. Y también es disciplina para la iglesia. Y también es disciplina para la iglesia. Sodoma y Gomorra. Yo les quiero hacer una pregunta, contéstela en su corazón. Como cristianos, ¿seguimos creyendo que la paga del pecado es muerte? Si lo seguimos creyendo, pongámonos a cuentas con el Señor, porque con el pecado no se juega. El pecado destruye, mata. Hermanos, cada decisión que tomemos, tomémosla de acuerdo a lo que Dios piensa. No elijamos el camino fácil. No elijamos el camino que no nos trae resignación, porque muchas veces nosotros tenemos que resignar cosas por agradar a Dios. No es fácil la vida cristiana. Yo no les estoy diciendo que es fácil. Pero Dios juzga. Y en este tiempo tan
tan epidérmico, tan sexual. La iglesia tiene que dar el ejemplo. Por eso quiero decir esto también. ¿Cómo nos comportamos nosotros como cristianos? Desde cómo vestimos hasta las fotos que ponemos en las redes sociales, hasta lo que decimos y cómo nos conducimos con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Porque el enemigo quiere meterse dentro de la iglesia. Hermanos, en este tiempo de Sodoma, la iglesia tiene que ser más santa que nunca. En este tiempo de miedo, la iglesia tiene que ser más valiente que nunca. En este tiempo de pecado, la iglesia tiene que ser una iglesia que se arrepiente, que busca al Señor y que busca vivir en santidad. Nos ponemos de pie. Vamos a orar al Señor. Le voy a pedir a Omar y Luis que estén pasando. Hermanos, busquemos al Señor en esta noche. Busquemos su presencia en esta noche. Busquémoslo como familia, como jóvenes. Busquemos a Dios. Nadie te va a juzgar, ni nadie te va a mirar, porque la relación con Dios es personal. Vos podés decirle hoy al Señor, Señor, hay algo que no estoy haciendo bien. Hay algo que me hizo ruido. Hay algo que me puede traer consecuencias en el futuro y yo te quiero agradar. Quizás hay familias que han dejado de servir a Dios, o de orar, o de leer su palabra. Y ahí está el padre, el sacerdote del hogar, y dice, tenemos que buscar más a Dios. O nos estamos llevando mal, y hay peleas, y hay rencor, porque vieron, a veces somos tan religiosos, quizás estamos prestando atención en 4 o 5 pasos que tenemos que dar, o cómo levantamos la mano, o cómo hablamos, y quizás tenemos rencor, y estamos enojados con hermanos o con familiares años, y no buscamos a Dios. Pero hermanos, Dios nos dice en esta noche, cuidado con el pecado. Dios viene a buscar una iglesia santa. Y hermano, la santidad, porque a ver, hablando en buen criollo, hasta es de piola ser santo, hasta es de vivo ser santo, porque el pecado paga mal y la santidad paga bien. En santidad vivimos una vida agradable que agrada a Dios. Y hay gozo en nuestra familia. Y pasamos por las luchas y por las pruebas. Y sabemos que son luchas y pruebas y no consecuencias por nuestro pecado. Entonces podemos ir al Señor y decirle, Señor, ayúdame. La santidad paga bien. Cuidado, hermanos, con el pecado. Vamos a orar. Incline su rostro, le voy a pedir a Omar o a Luis que nos dirija en oración. Y si usted desea en esta noche que oremos juntos, si hay familias o jóvenes, lo que quieran, venir a buscar al Señor, hágalo. Tome decisión de fe en esta noche.